Pasa es que la pista. Pero es que economía bacana. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí al programa de economía política de la radio sindical online, la voz de los trabajadores. Comenzamos como siempre mandándoles saludos a DJ Clotario, al hombre ahí de las perillas, el hombre detrás del vidrio. Un abrazo fraterno para el compañero, sin el cual no sería posible la emisión de este programa, que es transmitido justamente desde una sala que se llama Clotario Blest, aquí de la CGT. Hoy día estamos, creo, si mal no recuerdo, como en el programa número 182, creo, no me acuerdo en específico, pero ya avanzando en estos 4 años y medio, estamos en la mitad ya del 2016, como pasa el tiempo. Y en el día de hoy vamos a hacer un programa que en realidad en estos 4 años no lo habíamos hecho. Es bastante pretencioso y lo comentamos aquí con nuestro invitado que va a presentar a continuación, porque vamos a hablar de economía internacional. Y hablar de economía internacional es como decir, voy a hablar de agricultura. O sea, es un tema muy amplio que no cabe en una hora, en absoluto, y probablemente no quepa en nuestra conversación tampoco. O sea, y probablemente ni siquiera quepa en mi cabeza, ni en la cabeza aquí de nuestro inteligente invitado, porque son temas súper amplios, pero vamos a tratar de abarcar los puntales de la economía internacional en estos tiempos, en estos días, y que especialmente aquellos que tienen que ver con los que quizás probablemente puedan influirnos cotidianamente, como es el caso del TPP, que este acuerdo entre 12 países del Asia-Pacífico, entre los cuales está Chile, Estados Unidos, Japón, para que nos hagamos un poco una idea. Pero también está el tema del Brexit, y que me acuerdo cuando salió en la prensa, los primeros titulares era ¿qué es el Brexit? Así como, ¿qué tipo de noticia es esta? ¿Por qué se habla tanto de esto y por qué no nos habían advertido que se venía esto? Claro, pues si tú te fijáis en los espacios que hay para análisis internacionales, los noticiarios son de 30 segundos. Claro, efectivamente, seguramente tenía ya ¿cómo se llama un gordito de Canal 13, con todo respeto a los gorditos, pero estaba, que siempre habla, que debe hablar ¿cuánto? ¿1 minuto? Seguramente él venía diciendo, se viene el referéndum, pero nadie pescado, son noticias que a esta altura salen como a las 10 de la noche. Entonces, claro, de repente estalla el tema del Brexit y nadie entiende nada, y vamos a tratar de explicar un poquito, porque las consecuencias, que si bien, claro, al chileno promedio, trabajadores como nosotros, quizás no son inmediatas, sino dar un poco las perspectivas en torno a cómo se configuran ciertas consecuencias que podría traer a nivel político en Europa, a nivel general, también las económicas, obviamente, pero también todas las dimensiones sociológicas, etcétera. Aquí vamos a tratar de hacer esos malabares y partimos. Esa era la introducción, pero tenemos que darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor economista Cristian Labarca. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Cristóbal? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento a nivel personal y como miembro de Estudio Nueva Economía de participar en este programa contigo. Nuestro segundo invitado de N, Estudios Nueva Economía, a quienes aprovechamos de mandarle saludo al resto del colectivo. ¿Colectivo, puedo decir? ¿Organización? ¿Cómo se auto...? Mira, ¿sabes la otra qué? le pregunté lo mismo al Felipe. Pero nosotros partimos como una organización estudiantil, pero ahora estamos muy orgullosos de decirte que somos una agrupación sin fines de lucro. Ah, ¿tiene personalidad jurídica? Así es, relativamente nueva, hace un par de meses. Y sin duda que aprovecho de mandar un saludo a mis compañeros del ENE y por supuesto, tal como dijiste, son temas súper interesantes, súper grandes, pero vamos a hacer el esfuerzo de abarcarlo y tratarlo de una manera bien amena. Sí, eso vamos a hacer el intento. Aprovechamos de mandarle saludos a un compañero tuyo que fue el anterior visitante acá, que es Felipe Correa, y que me dio justamente tu contacto para este tema del día de hoy, como decíamos, tan ambicioso.
Un abrazo a Felipe. Sí, saludos al compañero. Digo ambicioso, claro, porque uno lo ve de repente en los medios. Falta esa autocrítica de repente. Un noticiario te los tira así como si fuera cualquier cosa. Y tratan de resumir en nada, en un minuto, un tema que es amplísimo. O sea, es terrible, lo están reduciendo a cápsulas. Sí, O sea, exacto. alargaron el noticiario, ahora ya no es una hora, es 1 hora y media. Sí. Pero es 1 hora exclusiva de la Crónica Roja y el resto es, bueno, lo Fútbol. deporte, por supuesto. O sea, y hay que estar contento porque aparte, por supuesto, de la victoria por la Copa América, ese mismo fin de semana salió en las redes sociales de que Chile había estado en los primeros lugares en varias disciplinas distintas en el deporte. Y eso también eran dignos de cobertura. Pero bueno, no es lo que vende. Sí, no es lo que vende, parece. Pero este tema de hoy día sí vende. Yo sé que nos están escuchando por todos lados. El país está paralizado para entender de una vez por todas temas que se conversan en la mesa, que es economía internacional. Obviamente estoy siendo sarcástico. Yo creo que estas cosas se deberían conversar un poco más. Y para eso el primer llamado es escuchar este tipo de medios libres, medios autónomos, autogestionados, y también dar un poquito el salto a la prensa nacional, que en realidad, bueno, hablan, ya que estábamos criticando los noticiarios, cubren bastante poco estos temas. ¿Pero te parece, Cristian, que comencemos un poco a hablar del Brexit? Por supuesto, por supuesto. Aterricémoslo inmediatamente. Oye, tremendo, como lo habíamos conversado previamente, Sí. Es tremendo tanto ¿La sorpresa, decís tú? no tanto por el proceso mismo, sino por el resultado. Mm. Nadie esperaba el resultado. Es Y de hecho me gustaría comenzar mencionando el Brexit con la tremenda irresponsabilidad de sus dirigentes. O sea, en el transcurso del día, yo ya se veían en artículos de que dentro de sus principales promotores se estaban bajando de una posible carrera por sí. lograr ser el primer ministro. Y antes de terminar, hoy día a la tarde, se apreció que Nigel Farage, el que era presidente de este partido político, el UKIP, el partido por un Reino Unido independiente, anunció su renuncia. O sea, el Brexit nunca debió haberse conseguido con una finalidad. Era un medio para lograr algo. Había una idea política, social, económica detrás de salir. Pero este tipo dice, mi trabajo está hecho. Muchas gracias, me lavo las manos, aquí me voy. Y nadie se está haciendo cargo. Sí, bueno, tenéis razón. En realidad es una serie de fichas de dominó que fueron... No, a ver, el Brexit no hizo renunciar a estas personas, digamos, a liderar, digamos, el proceso. Pero casi todos para entenderlo un poco, los grandes, digamos, los líderes, los que estaban discutiendo este tema, en pie no quedan bastante pocos, ni siquiera este rubio a los Donald Trump. El Donald Trump británico. Sí, el Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres. Que creo que es muy, muy carismático. Ni él también. Él era la cara visible, además del presidente del partido. Sí. Como que el único que queda en carrera ahí es el que asumió el año pasado solamente liderando a los laboristas, que es Jeremy Corbyn. Que muy es criticado, muy criticado. Sí, muy criticado. Pero él es como todo es como un rockstar, digamos, de la izquierda. Pero ya, entremos un poco en materia, pero seamos bien precisos. Si yo digo Brexit, significa que fue un referéndum en el cual los ciudadanos del Reino Unido, no solamente Inglaterra. Claro, no solamente los británicos, sino que también Escocia, Gales e Irlanda del Norte se pronunciaron sobre salirse de la Unión Europea. Cabe destacar de que el Brexit es un referendo no vinculante. Mira, no vinculante, pero aún así tiene tanto peso que sería un terremoto político sobre lo que es la democracia allá y no respetar este resultado. A pesar de que el Parlamento de verdad no lo está apoyando. Tú, así, si pudiéramos hacer como una historia, ¿cómo se llega al Brexit allá en el Reino Unido? Sería casi partir con la historia de la Unión Europea antes de ser Unión Europea. Hay que recordar de que ellos se dieron cuenta de un aspecto súper relevante. Se dieron cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que tenían que construir lazos. Fue una de las grandes lecciones que tomaron
los grandes, entre comillas, que fueron los promotores de los primeros pasos de la Unión Europea. Y en primer lugar fue una pequeña asociación para distribuir carbón, materias primas, que devino en el 57 en la Comunidad Económica Europea. Reino Unido había querido instalarse previamente durante los 60 y fue rechazado por Charles de Gaulle, quien no veía con buenos ojos cómo se iba a comulgar la política del Reino Unido con el resto de la política europea que se estaba recién formando. Recién en el 73 logró formar parte y ya se había sometido a un primer referendo. Este no es la primera vez que ocurre. Ocurrió en el 75. Claro que en esa oportunidad, con un 67%, hubo una amplia mayoría que quiso continuar, especialmente por los aspectos económicos que están muy en boga, pero nuevamente al evolucionar de una comunidad económica a una unión política, que fue lo que ocurrió a principios de los 90, comienzan a surgir lo que son los euroscépticos. y el primer reflejo de esto fue que este tipo, ¿cómo se llama este tipo? Nigel Farage, el presidente de la UKIP, se desliga del Partido Conservador y funda el partido por un Reino Unido independiente, para separar políticamente al Reino Unido, porque en realidad, políticamente hablando, siempre han sido bien escépticos de todo lo que es el proceso de integración europea. Eso nos lleva a lo que es la década pasada, en que tanto la crisis financiera que hubo, el rescate de los países involucrados, Grecia, España, Portugal, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese apoyo que tienen que empezar a asumir para salvar estos países empieza a generar un resquemor de por qué yo, ciudadano promedio, tengo que ayudar a este otro país. Y sin mencionarte que cuando la economía está mal, es súper fácil entonces empezar a olvidar los compromisos y empezar a echar la culpa a los demás. ¿Le sale a todos la bestia individualista, dices tú? Sí. Hay, bueno, son comportamientos en realidad bastante naturales, pero son demasiado obvios. O sea, claro, en la hora, como dicen por ahí, en la hora de los cubos, empezaron a reflejar ese sentimiento independentista. Y en adición, ocurre que los últimos eventos, llámese los ataques terroristas en Europa, la crisis humanitaria de Siria, empieza también a generar una preocupación acerca de su rol, ya complicado en materia económica, pero además asumiendo compromisos en materia humanitaria, lo cual corresponde, pero nuevamente, muchos ciudadanos vieron eso como una carga por sobre una oportunidad o un compromiso adquirido bajo esta mirada, este paraguas grande e integradora que se supone que es la Unión Europea. Yo había visto de hecho me traté de hacer como una enumeración, digamos, de causas, ¿ya? No sé si tú las compartes. Una de ellas tenía que ver justamente con el manejo que habían hecho las autoridades, pero las autoridades que querían permanecer y que curiosamente eran de los dos partidos más grandes. Esto es como si tuvieras a Chile Vamos y a la nueva mayoría diciéndote... no sé. ¿Cuál sería nuestro equivalente acá? No sé cuál es el equivalente acá, pero si fuera, por ejemplo, no sé, un tratado regional en que está Chile acá sería la Alianza del Pacífico. No nos queremos salir, estoy inventando en realidad. Claro. Pero las autoridades te hubieran dicho, sí, quedémonos, porque era tanto el líder, que es el jefe de gobierno, digamos, así es. Cameron, que renunció cuando salió el resultado, cuya renuncia creo que no entra todavía en vigencia. En octubre. O sea, en octubre. Y los laboristas, que los que hablamos anteriormente, vendrían a ser algo así como la socialdemocracia, de paso bastante inspiradora de la socialdemocracia chilena, échale la culpa a los laboristas si quiere. Todos, por favor, quedémonos en esta cuestión. Quedémonos. La verdad es que si bien fue un quedémonos, fue un quedémonos bastante tibio. Y ahí está buena parte de la crítica que actualmente un sector importante le está haciendo a los propios partidos. O sea, efectivamente, como te iba diciendo, desde la década pasada que por causa de tener que asumir la carga de ayudar a los otros países, España, Grecia,
y además de los aspectos humanitarios que tienen que empezar a asumir. ¿Qué ocurrió? Que en las elecciones del Parlamento Europeo esta fuerza euroscéptica empezó a ganar mayor terreno. Tanto así que se convirtió en la primera fuerza en las últimas elecciones que ocurrieron allá por 2013, si no me equivoco. Entonces, junto con eso, y el evidente protagonismo que estaban asumiendo, hubo mucha presión sobre el Partido Conservador para llevar a cabo un proceso de referéndum. Y eso fue una promesa de campaña de Cameron. Mira, yo postulo, si me eligen como primer ministro, esto se va a llevar a cabo un referendo cuyos resultados se van a empezar a aplicar inmediatamente después de conocido el resultado. Ahora, él dice eso bajo un compromiso para tranquilizar cierta parte de su sector y por supuesto a los independentistas, a los euroscépticos, pero fue bien irresponsable dado que dio muy amplias libertades dentro del partido y al gabinete para respaldar de acuerdo al libre albedrío de cada uno de ellos, más que generar una postura firme, consensuada entre todos. Pero eso, quizás Cameron pensaba lo mismo que tú y yo. Que no iba a ganar. No iba a ganar, no iba a ocurrir. Que no iba a ganar el Brexit. Sí, a todos les sorprendió. Otra de las razones que te quería comentar también, así haciéndolo, digamos, como digo yo, ahí resumiendo, viendo como lo que volaba, que está muy inspirado en lo que tú mencionaste anteriormente. Está el tema de la identidad, de esta identidad como isla o conjunto de grandes islas al norte de lo que es esta gran Europa, digamos, dominada por Alemania y Francia, por Alemania, enemigos de siempre, quizás de los ingleses, al menos de los últimos 100 años, y que por lo mismo, no sé si has visto que los análisis han puesto mucho énfasis en el tema etario. De que ¿sabes los que más eso viejos, es súper relevante, sí, súper sí. relevante? Yo creo que eso mismo que acabas de señalar es un sentimiento en común precisamente en ese rango etario, mayores de 55 años. Sí, sí, sí. Efectivamente, es un aspecto a destacar dentro del análisis que se está haciendo actualmente, que hubo una diferencia notable por edad. Sí. Los jóvenes querían quedarse. Sí. Y están acusando a los grupos etarios mayores de que no van a vivir para asumir las consecuencias. Y ellos se van a convertir en la generación del Brexit. Y van a tener que asumir esas consecuencias. Hay un tema que yo creo que vamos a dejarlo para el bloque que viene ahora. ¿Te parece? Porque yo creo que es en realidad son de las cosas que pueden ocupar un poco el imaginario de aquellos de quienes suelen escucharnos aquí en la radio, digamos, interesados en los progresos sociales. Y tiene que ver, yo creo, más que todo, es una gran pregunta que me gustaría hacerte para el otro bloque, y es las consecuencias, pero para la clase trabajadora, digamos, británica. Y de paso, eso implicará hablar de xenofobia, va a implicar hablar del alzamiento de... Porque UKIP es medio neofascista el partido, ¿no? Yo lo veía así. Sigue esa tendencia como del Frente Nacional francés, como sí. el estilo Le Pen. Sí, Sí. la verdad es que la campaña ha demostrado de que hicieron mucho eco de esto, de lo que tú mismo decías, recordando lo que dijiste hace poco acerca de la identidad británica, ser alguien distinto, ¿no? Fuera de esta Unión Europea. Y precisamente eso redundaba en echarle la culpa al otro, echarle la culpa a la Unión Europea, a los demás, no a nosotros nos tenemos la culpa, pero es el otro. Y es un nacionalismo de lo peor, o sea, muy barato. Sí, es importante eso. Bueno, empezando el otro bloque, quiero hacer una introducción de por qué este tema, creo yo, que tiene que meterse, digamos, en nuestro imaginario aquí, entre nosotros que conversamos aquí con DJ Clotario también, ahí con la gente que conversamos en el pasillo, para que usted lo converse en la pega, en fin, porque el Brexit evidentemente es un tema que está a hartos kilómetros de distancia y de repente podría decir, claro, evidentemente, si esto fuera porque Birmania quiere salirse de... No, sí creo que es parte de ASEAN,
que es otro gran tratado. Se quiere salir de ese... No es tema. ¿Por qué este es tema? ¿O por qué Marruecos, que no es parte de como la Unión Africana de Países, no es tema? Claro, es porque son los ingleses. Sí, pero vamos a sacar algunas cositas ahí, si después de todo igual la cultura occidental, querrámoslo o no, aunque haya sido impuesta, está acá. Y hay algunos aspectos, como se que hablamos recién, de la relación entre migración, xenofobia, la emergencia de partidos neofascistas, que creo que sería bueno hablar. Y bueno, también lo más importante, ¿por qué? Vi antes del Brexit sectores de la clase trabajadora inglesa apoyando el Brexit sin ser fascista y otros por que supuesto. no. Y ahí hay un tema, porque los euroscépticos no eran solamente digamos la derecha conservadora, digamos, de Inglaterra. Pero ¿les parece que vayamos con una canción? Nuestra primera pausa musical. De hecho, esta es de una banda inglesa, una banda que, de hecho, esta canción la suelen tocar con la bandera británica. Esto es bien ad hoc. Sí. ¿Tú crees que aquí todo es casual? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, de hecho, aquí esta canción habla de una guerra donde nadie gana. Curiosamente, que también podemos hablar de eso, cómo influye, porque aquí yo siempre veo que todo esto, el gran ganador, a mí no me simpatiza mucho, es Putin. Pero sí, es un tema muy grande. Los rusos es como, ¿a dónde estamos? ¿Qué clase de guerra fría es esta? ¿En qué momento me perdí? Que se transformó en eso. Bueno, de hecho esto habla un poco de una guerra que hubo ahí a mediados del siglo XIX, pero ya no va a dar más vueltas. Esta es una banda que no habíamos puesto nunca aquí en la radio, y eso que yo le he ido a ver como 2 veces en vivo. Vamos con The Trooper, y esto es de Iron Maiden.
a ser sindicato. ¿En serio? Volvemos aquí con Cristian Labarca de N, Estudios Nueva Economía. Estamos hablando de economía internacional, pero ya no voy a decir eso. Vamos a decir que estamos hablando de ciertos temas puntales, digamos. Entretenidos a la larga. Sí, sí. De lo que consideramos que uno necesita tener una opinión, porque son los temas de los que se está hablando también. O sea, en el fondo, que hablemos aquí del Brexit no hace mucha diferencia. El tema es que te vaya, comente estas visiones, digamos, más heterodoxas. O que nos cuestione derechamente a nosotros, que eso sería mucho mejor. Pero siempre para alimentar el debate y para tener este tipo de discusiones, digamos, en los espacios que son en los cuales nos relacionamos diariamente, el trabajo, en la casa, de repente. Si en la tele sale, o sea, igual hay que comentarlo y no hay que creerles todo, si eso es lo peor. No hay que creerles todo, a este programa de radio tampoco. Por eso cuestióneselo siempre, si la invitación siempre a tener un espíritu crítico. Le decía anteriormente a Cristian que me interesaba profundizar en el tema del Brexit. Primero porque salir un poco de la duda si es la panacea de la Unión Europea o no para los trabajadores ingleses. Y ahí, de paso, quería preguntarte cuál crees tú que sea la consecuencia para los trabajadores justamente de Europa a raíz de esto. Esa es una pregunta. Partamos con esa. Sí. Después menciono lo otro. Sí. Mira, la verdad es que yo diría que no, pero básicamente porque la Unión Europea no está concebida para ser la panacea de ningún mercado laboral. Son países tan disímiles entre ellos que la verdad es que bajo el alero de la Unión Europea se generaron estándares, normativas, legislaciones en la medida que se ha ido complejizando, que si bien han sido como el puntapié para generar un sector laboral mejor protegido, no es precisamente el instrumento para ello. Ok, claro. Pero eso vendría... claro, no es la panacea, pero ha sido beneficiosa. Mira, ¿beneficiosa en qué sentido? Mira, yo tengo la fortuna de conocer gente de Europa y como nunca, gente joven con formación puede moverse donde quiera. Puede trabajar en el país del lado, moverse un poco más, buscar las oportunidades. Se supone que la Unión Europea, al complejizarse, abogó por las famosas libertades de bienes, servicios, de capital y de personas. Entonces yo creo que, y un aspecto que marca la diferencia de las votaciones, es que la gente mayor, con menor formación, quizás, o con la formación que sirvió simplemente para hacer su vida laboral y que no es requisito para hacer una vida en Europa, no terminó por recibir esos beneficios. En cambio, la generación posterior, los jóvenes que efectivamente estaban votando por quedarse, son gente con mayor preparación y con una preparación ad hoc a esa realidad. O sea, en cualquier escuela ya de cualquier tipo de formación le dicen, ¿sabes qué? Estudia acá, pero Erasmus, anda a estudiar a otro país, conoce, o a la larga terminas de estudiar y te mueves donde quieras. Aquí hay libertad de movimiento. Sí. Oye, pero sería muy apresurado, por ejemplo, esto es como si tratara de sacar cuña, no es para eso. ¿Es muy apresurado decir que ha sido muerta la Unión Europea? Más que nacer muerta, sin duda que nació con imperfecciones. Sin duda. Pero sin imperfecciones suena un poco liviano. ¿Estructuralmente nació cojeando, digamos? Es que esa es su gran debilidad, sí. Porque son países muy distintos. Sí. Entonces, cuando tú quieres generar una única moneda, una política fiscal amarrada, estamos hablando de que vas a poner al mismo país de Europa del Este que está surgiendo al lado de Alemania, que está del otro lado. Entonces le quitan mucha libertad. Ahora, se supone que la Unión Europea tiene un conjunto de ayudas y subsidios, qué sé yo, pero a costa de perder soberanía, efectivamente. Esto es como una repartija. En mi cabeza siempre ha funcionado así la Unión Europea. Es como una división internacional del trabajo.
como que de alguna manera unos proveen de... los países del sur proveen de harta digamos, una industria no tan intensiva en capital, sino más que todo en trabajo, harto turismo, mientras los países, digamos, los fortachones ahí de la Unión Europea vendrían a ser, sí, Alemania principalmente, pero también Francia, son los que se llevan, digamos, un poco más la mayor parte de la torta del hecho de estar unificados. ¿Cómo lo ves tú así? Sí, no hay duda de que el gran ganador en este menjunje es Alemania. Y le siguen muy de cerca las naciones que ya están desarrolladas. Francia, Inglaterra, por supuesto. Los Países Bajos. Los países escandinavos y sin duda Países Bajos, sí. Lo que pasa es que hay que entender que la Unión Europea y por supuesto su comunidad económica está pensada bajo una lógica de libre mercado. Y una lógica de libre mercado, precisamente, eso es lo que te mencioné yo, y promueve libertad. ¿Pero libertad de qué? Claro, mover bienes, servicios, gente, y la gente menos preparada tiene, se va a ir de su país, pero va a trabajar en actividades de apoyo en los países más desarrollados. A menos que sea, no sé, sumamente calificado. Pero esa es la lógica imperante. Y bajo esa lógica, sin duda que hay ganadores y explotados, sin duda. Sin duda. Sí, de hecho, el tema con el cual habíamos abierto este bloque tenía que ver con si íbamos a tener más beneficios, digamos, o fue un disparo en los pies, digamos, para la clase trabajadora británica. Sí, ¿Tú sabes por qué te preguntaba eso? Porque estuve viendo una estadística, fue un informe que escribió el director de la King's College of London, creo, del Departamento de Economía Política. Okay. Sí, porque los sigo en Twitter y publicaba la cuestión, pero en español. Entonces bueno. me salió más rápido Bien leerlo. Sí, porque le había publicado por medio español. Entonces fue más rápido leer. Y ahí te cruzaba un montón de información que yo no tengo idea cómo tienen acceso a este data mining, digamos, de los votos, que encuentro súper interesante. Que ahí analizaban los etarios que hablamos al principio, pero también analizaban cómo se daban las votaciones entre los lugares más ricos y los lugares más pobres. Y así como lugares urbanos y lugares no urbanos. Hay una componente regional también importante. Sí, súper fuerte. Y si uno lo pensara, con los que uno se siente, digamos, del lado del cual uno se pone siempre, ¿no? Obviamente no es de los poderosos, no estaríamos haciendo este programa de radio. Por supuesto. Pero ellos son los que votaron por salir. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué esperaban? Porque tampoco podemos, no sé si habrá sido una campaña muy exitosa de parte de la derecha, la derecha independentista, claro, digamos. Lo que pasa es que, bueno, bajo esta lógica que ya hemos conversado, esta lógica que mueve la economía de la Unión Europea, sin duda que genera un conjunto de gente desplazada, incluso dentro de los países desarrollados. Y es el caso de Reino Unido, sin duda. O sea, hay gente que ya no recibe los beneficios. Claro. Es un constructo supranacional quizás demasiado enorme, quizás es más evidente el aporte que hace Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea que el real aporte que le llega a esa persona. Y sin duda que las regulaciones que se empiezan a imponer, algunas bien intencionadas, otras quizás con alguna lógica ahí, con un chanchullo por medio, por decirlo de alguna manera, genera complicaciones. Hubo un sector que estaba muy decantado por apoyar la salida, que eran los pescadores del Reino Unido, porque hay un conjunto de regulaciones que se establecen y cuotas de extracción. Y yo creo que ahí fue el excelente trabajo que hicieron los partidarios los promotores del Leave, de salir, de vender una Unión Europea, de vender un Reino Unido, completamente ajeno a ese mundo, ajeno de regulaciones, ajeno de una política supranacional que atenta contra tu soberanía, y ese discurso caló hondo en mucha gente. No. Mucha gente que estaba acostumbrada a vivir en soberanía y no transar mucho. Lo estábamos hablando
mientras sonaba nuestra pausa musical de recién, el hecho de que precisamente al parecer, y tal cual, tomando justamente tus palabras, inspirado justamente en este artículo que sacó este economista chileno que está allá en Cambridge, José Gabriel Palma, dice: Palma. Brexit y el crash neoliberal, así le puso. Obviamente, a personas como a ti y a mí nos hace leer el artículo, digamos, pareciese ser un cuestionamiento interesante, sí, suena súper bien. Pero, ¿sabes qué? Me quedo con lo que viene después de los 2 puntos y en el título. Más que del artículo en sí mismo. Porque creía yo que resumía bastante lo que hemos hablado. Él menciona otras cosas que vamos a estar indirectamente hablando en el próximo bloque. Dice es que el resultado del Brexit es cuando la gente se cansa de la codicia rentista, dice acá. Pero en el fondo yo también lo interiorizo como se aburren, digamos, de una economía que no los satisface como clase obrera británica, y cuando a la izquierda renovada le falta imaginación. Y aquí, en este puntito, quería hacer una pequeña pausa. Porque resulta que cuando pensaba en el Brexit y en la utilidad de conversar el tema del Brexit aquí en Chile, o bueno, en Chile o en Latinoamérica, sea quienes nos estén escuchando, tenía que ver justamente con las implicancias de otro tipo. ¿Por qué? Porque resulta que al parecer hay un descontento desde las clases trabajadoras británicas, pero la forma de dirigir, el cómo deriva, digamos, ese descontento, es uno de los mayores terrores que tenemos justamente como aquellos que tenemos más conciencia de clase o que queremos una sociedad más libre. Es historia conocida, o sea, ya ha pasado antes. Ha pasado, sí, bastante. De la peor manera. De la peor manera, que es la emergencia de organizaciones fascistas. Y como yo te comentaba anteriormente, Cristian, en Chile también ocurre y está todavía bastante subterráneo. Pero si ustedes entran ahí... Sí, pero si ustedes, a quienes nos escuchan, entran, ponen ahí en cualquier red social o en algún buscador, ponen acción identitaria, se van a encontrar con una organización que está en más países, pero que en Chile tiene harto apoyo, en la cual el tema de, digamos, el puntal, el lugar donde se afirman, es culpar, digamos, a los migrantes. En el caso británico eran los migrantes europeos o no europeos, da lo mismo, será cualquier que no fuera británico. Pero en el caso de aquí a nivel local, especialmente Chile, es bastante fuerte. Nosotros hemos hecho programas especiales sobre este tema. Y son temas que uno hay como una xenofobia natural, un racismo bien inculcado, bien biopolítico, me diría otro por ahí, pero al cual de repente no le ponemos tanto ojo. Y especialmente cuando hay como un descontento social, es muy fácil, parece, que la mentalidad, en esa desesperación de buscar una alternativa, de ir más allá de los grandes grupos, especialmente cuando tenéis, como dice acá José Gabriel Palma, una izquierda renovada, Chile, eso también suena muy bien, calza perfecto, tienden, digamos, a estas agrupaciones neofascistas como no solo UKIP, sino en el resto de Europa está bastante extendido. ¿Qué pensáis tú al respecto? Mira, primero que todo hay que dar gracias que con todo lo que ha pasado en Chile, con todo lo que ha pasado en el último tiempo, no haya surgido ese caudillo atractivo y fácil de agarrar esas ideas, porque estamos convertidos en un caldo de cultivo acá. Sí, es verdad, porque lo más tienen a Axel Kaiser, al cual le hicieron un video hoy día bastante... Hermoso. Un saludo a la gente de Frente Fracasado. Sí. Pero no hay mucho más. La verdad es que efectivamente como lo hemos estado conversando, hay un descontento en la clase trabajadora, porque la manera de concebir la Unión Europea es finalmente aquella en que se impera esta lógica en que, ¿sabes qué? Es más barato afuera, es más barato en otro lugar. Tú que viviste tu vida trabajando en esta actividad de esta manera, ¿sabes qué? Ya no eres rentable. Esa es la palabra. La búsqueda de rentabilidad. Ya pasó en los 80 cuando, como lo hemos conversado, se tuvieron que cerrar las minas allá en Reino Unido, provocando un tremendo descalabro económico y social.
O sea, y está pasando en la medida en que impera esta lógica y vamos perdiendo terreno. O sea, Chile lo vivió también. O sea, Chile tenía un sector textil importante, por darte un ejemplo, y empezó la apertura en los 90 y vamos cerrando. Y así se perdió y ahora ya nadie recuerda, por dar un pequeño ejemplo, Bellavista Tomé. Sí. Que ahora están peleando que no demuelan el edificio. A ese nivel ya. Entonces, bajo esta lógica, bajo la sensación de cansancio y bajo esta Unión Europea que nuevamente se ve muy lejana, se ve como un cacho, y sin mencionar los problemas inherentes que han surgido en los últimos años. O sea, nuevamente, crisis financiera de la que te tienes que hacer cargo y un problema de inmigración importante, se ha convertido en el caldo de cultivo para el surgimiento de esa mirada fascista, nacionalista, barata, que ha surgido con fuerza en Austria, Francia y en Inglaterra, ha expresado en su partido el UKIP. Exactamente. Vamos a ir con otra canción. Tú mencionaste algo que nos va a tirar automáticamente al próximo tema. Sí. No es el siguiente, sí, yo creo que está bastante. La búsqueda de la rentabilidad, la tasa de ganancia, dirían otros, etcétera. Claro. Todo esto de tercerizar, pero allá a países, digamos, ya no es ir a buscar instalarte a otros lados. Es impresionante eso, ya no es a nivel de empresa, es a nivel de país. Sí, a nivel de país. Todo lo que tiene que ver justamente con esta etapa, la globalización de la cual se hablaba en los 90, que ahora no sé qué nombre tiene, cadenas globales de valor, etcétera. Vamos a hablar de grandes acuerdos plurinacionales, vamos a hablar del rol de Chile en eso, pero antes vamos con esta canción, ya que estamos hablando del Brexit, vamos con esta canción que se llama Tú no te irás, y de la banda Inti Illimani. Amor en la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento, aunque no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene. Yo no me iré, pues junto a ti me siento. Más vida de tu sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, no te irás, mi amor. Y si te fueras aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. No te irás, mi amor, y si te fueras aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, no te irás, mi amor, y si te fueras aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me vería.
compañera? ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos para seguir aquí conversando con nuestro invitado de Estudios Nueva Economía, Cristian Labarca. Estamos hablando de economía internacional, hemos estado hablando del Brexit. Le comentaba justamente a Cristian que en este artículo que ha escrito José Gabriel Palma había mencionado que uno de los factores que quizás podía haber influido en esta sensación de falta de soberanía por parte de los trabajadores ingleses, o bueno, de los ciudadanos ingleses, porque él no lo mencionó tan análisis específico. Claro, no fue tan específico. Uno que se pone tan clasista para sus cosas. Él mencionaba que puede haber sido la amenaza que implicó en algún momento, digamos, a la discusión en términos mediáticos, ¿no? El TTIP, le llaman el TTIP, para que no le hacen al English, viene a ser como un tratado de libre comercio, un tratado comercial, un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ese tratado es muy similar y en tiempo, en términos cronológicos, y bueno, yo no he visto la estructura del TTIP, lo reconozco. Pero por lo que he visto en la discusión es bastante similar a uno que también Estados Unidos está haciendo con otros países, entre ellos Chile. Y que en este momento está esperando, si no me equivoco, ser ratificado en el Congreso. Es el famoso TPP. Con el tema del TPP hay un tema grande y así como hay harto trabajo por parte del gobierno, hacerle propaganda. También hay harta oposición, pero a mí de repente me queda un poco con la sensación de que está todo como muy por arriba. Yo le quería preguntar a Cristian en este penúltimo bloque, ¿qué hay detrás de estos acuerdos? ¿Qué hay detrás de Estados Unidos con estos acuerdos? Mira, la verdad es que en el transcurso del tiempo uno se ha dado cuenta de que Estados Unidos tiene una lógica velada. La verdad, no es tan velada, pero está detrás de participar en esto, que es recuperar cierto terreno perdido en términos geopolíticos. O sea, Estados Unidos, después de la crisis y de su participación en estas, entre comillas, guerras en búsqueda de las famosas armas de destrucción masiva, quedó en un muy mal pie. Y eso dio mucho espacio para que surgieran nuevas economías, especialmente China, y con un peso que de verdad está empezando a gravitar y se ve como una amenaza para el que era hasta hace poco dominio sin amenaza de la presencia estadounidense en términos económicos y políticos sobre la región. Ese sería, tú dices, como el tema de la emergencia de China, como para... Pero eso lo conversamos anteriormente. Yo también he escuchado... el tema de China siempre aparece como una de las razones para, digamos, la avanzada que ha tomado Estados Unidos. Lo que a mí me llama la atención es en toda esta ofensiva, esa es la palabra en realidad, en toda esta ofensiva, ¿qué es lo que espera Estados Unidos lograr? Porque no es que China esté usando la misma estrategia, es una estrategia que Estados Unidos está... ¿Por qué escogió esta estrategia? ¿Qué está buscando? ¿Que el comercio internacional esté bajo sus reglas? Porque de alguna manera todos estos acuerdos están justamente eso, como que tratan de estandarizar a cierta reglamentación, porque ya si, a ver, para quienes nos escuchan, no es en temas de comercio internacional, no es el tema que bajen los aranceles, impuestos que uno paga cuando importa un producto. Claro. Chile se paga aquí un 6%, pero Chile tiene tantos acuerdos que prácticamente el arancel efectivo es como del 1%. O sea, en realidad no se paga un 6%, se paga muchísimo menos que eso. O sea, los bienes circulan, entre comillas, bastante libremente. Es súper redundante. Sí, hay algunos que quizás no, pero ya es como que esos no son los temas que se discuten. Pero sí el tema de todo lo que es como facilitar el comercio, de las normas, de temas fitosanitarios, como que esas yo son creo como que por las ahí cosas. va, sí, o propiedad intelectual. La verdad que precisamente por ahí va la cosa, ¿sí? Si durante finalizando el siglo pasado la lógica era generar
acuerdos de libre comercio que eran de, básicamente, términos aduaneros, el tema de bajar los aranceles a las importaciones de los bienes de forma complementaria. Esta nueva jugada busca meterse en nuevos aspectos, nuevos temas, que, como tú bien dijiste, por un lado abarca la propiedad intelectual. O sea, hace 10 años atrás, este mundo se notó que ha cambiado. Empezó un flujo de información súper importante. O sea, yo creo que en esa época, quizá a fines de siglo pasado, con todo esto de, no sé si tú recuerdas, Napster. Sí. Ahí comenzó Napster. la surgencia de este nuevo tema, de esta nueva amenaza, que era el flujo libre de información. O sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo tenía que simplemente tener una conexión a Internet para obtener aquello que de otra manera se obtenía pagando. Y ese era un tremendo terreno perdido para Estados Unidos. Entonces, esta nueva configuración global, que es muy mirada desde otros bloques regionales, precisamente apunta a rayar cancha en estos nuevos temas. Propiedad intelectual, medio ambiente, inversiones, etc. Servicios. Servicios, precisamente. Sí. Porque eso no era tan evidente antes. Sí. Ahora es muy evidente, muy evidente. Y tiene una lógica que responde a cómo trabaja Estados Unidos, incluso si es a costa de su propia gente. Porque entrar en este terreno, en la búsqueda de mejores condiciones, no sé, décadas atrás podrían haber creado cualquier producto ahí mismo en Estados Unidos. Pero ahora, con tal de rentabilizar, no tiene ningún empacho en ir a China y decirle, ¿sabes qué? Tienes tanta gente tan barata acá que no tengo ninguna vergüenza en pagarte por esa gente para que me arme los productos de alta tecnología que yo estoy inventando, pero tú me los haces. Para reducir costos. Y eso en desmedro de su propia gente. Claro, o sea, tú te refieres de los trabajadores americanos, o sea, Claro, por ejemplo, estadounidenses. Porque hay ciertos sectores que Estados Unidos ha buscado proteger, especialmente su agro, pero su agro, en estos términos económicos, así bajo las lógicas de mercado, son muy poco competitivos en varios aspectos. Entonces, de hecho, se supone que ahí está una de las ventajas que se pregonan acá, que es un mejor acceso a nuestros propios productos, en desmedro de lo que se produce allá del productor local estadounidense. Pero aparentemente ellos no tienen ningún empacho. Aparentemente los beneficios de crear algo en otra parte vale el sacrificio. Oye. Y es un sacrificio social, disculpa. Sí. Hay un tema importante sobre las implicancias, bueno, para tenerlo un poco claro, yo creo que vamos a ir hablando de esto en otro bloque, pero el TPP son 12 países, entre esos está países, digamos, amantes de esta idea del libre mercado, de reducir, eliminar fronteras, digamos, al comercio, como son Australia, Japón, el mencionado Estados Unidos, Canadá. Y entre los países latinoamericanos son súper pocos, hay 3, está México, Perú y Chile. No nombré todos los países porque en realidad se van a perder algunos. Está Brunei Darussalam, pero nadie conoce Brunei, sí. Pero nadie lo ubica. Está ahí, es colinda con Malasia e Indonesia en la famosa isla de Borneo, para aquellos que les guste la geografía, digamos. Pero los que ahora mismo están mirando el mapa, a ver dónde. Sí, los que están, claro, los que tienen ustedes su mapa ahí en su pieza. Ah, qué lindo. Esos deben ser nuestros auditores más nerd. Esos me caen muy bien. Ya me encantan los mapas. O sea, yo me identifico, tengo un mapa. Tengo un mapa. Yo le saco yo imprimo mapas en la pega. Lo asumo como nerd. Yo también. Aquí somos todos nerds. El asunto claramente es, ¿cuáles son las implicancias de esto? Del TPP para Chile. Te pregunto esto porque sí. Es como la pregunta es súper amplia, pero a mí las respuestas nunca me han convencido. ¿Sabes qué? El TPP para Chile quizás no cambie muchas cosas más allá de estos nuevos temas, estas nuevas regulaciones en las que hay muy poca información y estamos como locos tratando de averiguar, leer el tratado y entender básicamente qué es lo que quieren decir. Porque mucho se ha expresado, mucha preocupación se ha generado
acerca de que aparentemente hay mucho espacio para la interpretación. Y si hay mucho espacio para la interpretación, hay mucho espacio también para que eventualmente ante cualquier intento de generar algo por iniciativa propia, estatal, llegue alguien de afuera y te lo reclame. Ahora, dentro del TPP, a ver, Chile, desde que volvió a la democracia, empezó con una política de apertura comercial, que no es lo mismo que es una política de desarrollo interno. O sea, Chile ha basado su crecimiento en buscar lugares donde vender barato. Y si bien y se vende barato, en realidad no te estás preocupando de la calidad de las cosas que estás haciendo. O sea, obviamente hay un aspecto de calidad. Lo que yo quiero decir es que no hay espacio ahí para innovar, crear algo nuevo. La verdad es que eso igual es intrínseco del empresariado chileno. O sea, históricamente yo creo que no existe ningún empresario chileno que sea muy, muy creativo. Yo creo que la última chupada del mate debe haber sido la creación del multiroot. Y eso de innovador no tiene nada excepto en cómo explotan mejor a tus trabajadores. Claramente. Entonces, siguiendo esta línea que te comentaba, Chile ha estado creando tratados, buscando mercados para seguir vendiendo los mismos productos que hace. De hecho, con el boom del cobre que hubo hace poco, ¿qué ocurrió? Que si durante la época de los 90 había una concentración de nuestras exportaciones, que casi un 40% era cobre, a datos del año pasado, de hace 2 años atrás, eso pasó a ser casi un poco más de la mitad. Sí. Y al contrario, el resto de las exportaciones chilenas ha perdido complejidad. Ya no se dejó de crear ciertas cosas y estamos creando cosas muy básicas. Entonces, esa lógica, en algún momento, yo creo que a esta altura, más temprano que tarde, va a ser mella. ¿Por qué? Porque Chile se basó en yo consigo el tratado primero y aprovecho esa ventaja. Pero el resto de los países lo están haciendo también. Y países que antiguamente se resistían, como Perú, ahora están muy cerca de generar ese tipo de lógicas también. De conseguir simplemente mercados más baratos para vender exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a llegar un momento en que han pasado ya casi 3 décadas y no hemos generado una matriz productiva de verdad diversificada. No hemos aprovechado estas oportunidades. Los recursos del cobre que se generaron no fueron aprovechados para apoyar nuevos sectores. Y los intentos más tibios y cercanos de generar una diversificación de la estructura productiva se han visto truncados, dado que a principios de la década pasada este famoso Comité para la Innovación y la Competitividad, no sé si lo recuerdas, sacó un conjunto de recomendaciones. Pero eso es una mirada, al fin alguien generó una mirada de largo plazo, viendo las características de Chile. Pero llegó después el gobierno de Piñera y dijo, ¿sabes qué? Aquí no me meto. Y ese trabajo se perdió. Ahora se trata de recuperar, pero nuevamente se perdió mucho terreno perdido. Y estas cosas es como un motor de camión, o sea, va andando lento al principio, pero necesitas tiempo para agarrar potencia y avanzar con decisión. Ese tema de la estrategia de digamos, de cómo se gobierna este país tiene mucho que ver, yo creo, justamente con el tema del TPP. Porque, claro, uno ve este tema de ¿será que van a subir los medicamentos? ¿Será que va a haber más control, digamos, en Internet? ¿Será que...? Yo a grandes rasgos siempre he pensado justamente que el tema tiene que ver, una de las mayores oposiciones tiene que ver con el tema soberano, pero en términos es más político. Es una visión muy personal. Porque como dices tú, nosotros, de hecho, tenemos acuerdos con los 11 países del TPP. Eso es lo más divertido. O sea, desde el gobierno se ha estado defendiendo, dado que profundiza estos acuerdos ya realizados. O sea, en realidad, si lo ves desde, entre comillas, esa perspectiva económica, estamos hablando de un aporte marginal. O sea, ya hay cosas que ya están hechas. Lo más complicado ya se hizo. Ya tienes mercados abiertos para tus productos. Pero si tú revisas, porque obviamente al conjunto de críticas que ha surgido desde los sectores sociales, organizaciones ciudadanas, que ha surgido al TPP,
El gobierno ha buscado también responder ante eso y ha generado un documento en que se hacen cargo de algunas de estas interrogantes. En realidad no se hacen cargo directamente de aquello que es más duro y que se reclama. En realidad van por el lado de proteger, de destacar los beneficios. Pero te voy a leer, aquí tengo el documento, aquello que están destacando, productos que van a gozar de estos mercados más abiertos, más profundos, con aranceles bajos. A nivel regional, están destacando de norte a sur que se van a vender, ¿qué más? ¿Qué se va a vender más? Mandarinas y naranjas. Producción de miel natural y mandarinas. Estoy hablando de norte a sur, por región. Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo, pisco, vino embotellado, mandarinas y naranjas. Otra vez, oye, son un tremendo productor. Pero si producimos harto. Valparaíso, vino embotellado, nueces, miel, naranjas. Región metropolitana, lácteos, pollo congelado, pavo congelado, vino embotellado, mandarinas, nueces, naranjas, almendras. Y así empieza a bajar de norte a sur. Y si te das cuenta de aquello que hace, de los productos que... Oye, pero producir naranjas, ¿cuál es el aporte que hace naranjas? ¿Cuál es el aporte a la economía que hace sembrar un campo, sacar naranjas y venderlo? ¿Dónde está entonces la innovación ahí? A la larga, ¿cuál es la gran crítica? Es que este tipo de tratados nos va a amarrar aún más en nuestra actual estructura productiva. Va a decir, ¿sabes qué? Cada uno es bueno para hacer algo, sigamos así, porque ahora es más barato. Exactamente, claro. Y a mí me parece terrible, porque muchos de estos sectores, a ver, sin desmedro del aporte que hace, pero el sector agrícola, ¿cómo emplea? Emplea temporeros, emplea es un nivel de trabajo súper precario. Actividades extractivas y que en realidad no tienen mucho aporte. Sí. Entonces, por aquí no va el modelo de desarrollo. La gente no va a tener mayor formación. El empresario no va a requerir de que esta persona tenga mayor formación. Lo único que va a querer es que haga exactamente lo mismo que hizo desde hace 20 años atrás. Exactamente, sí. Tienes toda la razón. De hecho, yo diría que unos mayores... El precariado está en los sectores rurales, absolutamente. Y eso va a generar dar harto asco, digamos, a nuestra estructura productiva extractivista, de plantar algo y sacarlo, hacer un hoyo en la tierra y sacarlo. Con respeto, digamos, a la labor minera, pero el planteamiento que hace Cristian es más integral, digamos. Hay que entender que eso nos hace dependientes, digamos, al resto del mundo, pero no en la codependencia, sino que nosotros en el fondo les vendemos... Nos hace muy vulnerables. Eso, es vulnerabilidad, exactamente. Cristian, se nos pasó el tiempo. Ha sido impresionante. Sí, así que aquí una conversación de living comedor, te lo había comentado anteriormente cuando comenzamos. Así que bueno, logramos cubrir aquí 2 bloques hablando del Brexit, uno más del TPP. Te queríamos agradecer aquí como espacio el hecho de que estés acá, a ti y en tu nombre también, o sea, y en nuestro nombre a través tuyo también, a Estudios Nueva Economía, que nuevamente, valga la redundancia, se ha hecho presente, digamos, aquí en este programa, Cristian, así que de verdad te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, a Economuestras nuestras, y nuevamente, contentísimo de haber tenido esta conversación contigo. Vamos a dedicar un temita más de un seco, y aparte de dedicárselo a Cristian y a los muchachos y muchachas de N, de Estudios Nueva Economía, también quería dedicárselo con mucho cariño a un miembro de la familia, falleció hoy día, Raúl es su nombre, es un gatito, pero fue bastante triste enterrar ahí al compañero Raúl, así que esta canción con la cual nos despedimos, te agradecemos nuevamente, Cristian, tu participación el día de hoy. Muchas gracias. ¿Conocía al Tata Barahona? ¿Tata Barahona? Tata Barahona. Sí, sequísimo. Vamos a escucharlo. El hombre ahí en la guitarra. Vamos con esta canción que se llama Adicciones y Resentimientos. Y recuerden,
La repetición de este programa los martes a la 1 de la tarde y siempre nos escuchamos entre 7:30 y 8:30 en Econo Nuestras. Chau, chau. Tan malvado como la guerra, amparado en su prepotencia, ha burlado la norma y la ley. Es un rey, pero el diablo también lo es, y se visten las mismas prendas, amparados en su decencia. Peinan bien y el calzado combina con la chaqueta. Viven bien, Dios les manda tanta opulencia. Es un rey, es seguido por la vergüenza, es amado por la indecencia, condenado en su indiferencia. Mis cabellos son una fiesta, mis camisas son tan modestas y me fumo hasta la molestia. Soy el mal, según ellos soy una mierda, no soy más que una gran molestia y persiguen mi libertad. Soy la sal, vuestras sombras no dejan verla. Yo he venido a ganar la guerra que libraron sus billeteras. Soy verdad, soy camino, soy vida eterna, y en el fuego de mi sentencia arderá la bestia. La bestia, la bestia. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.